Bienvenidos, Dios les bendiga. Continuamos con la continuación de las clases de conexión a base de datos. En este momento el objetivo del video va a ser crear la clase consultar o las funciones consultar. Para esto vamos a hacer uso de estos tres archivos. El primero consiste en una consulta simple independiente. El segundo es para un registro o un grupo de registros que nos va a dar como resultado de la consulta, es decir, no nos resultará un solo objeto sino múltiples objetos. Y nuestro principal, el cual lo hemos extraído del ejemplo insertar base de datos, es la clase conexión. La clase conexión base de datos va a incorporar todas las funciones de aquí en adelante dentro de la conexión con la base de datos. Eso incluye establecer la conexión, conectar, y para esto tenemos una sobrecarga de métodos sin nombre, con nombre de la base de datos, e incluso añadiendo el usuario y la contraseña. De ahí en adelante tenemos la función insertar, que es la siguiente actividad que hemos realizado ya y hemos concretado en videos anteriores. La función de hoy es poder ingresar la función consultar y en sus diferentes versiones. Antes de iniciar esto, vamos a hacer una corrección. Todas las veces que aparece la ñ, me apareció esta variante. En el momento que yo copié la clase y la exporté, él hace como una especie de traslado o traducción. Por lo tanto, todas las variables que contenían ñ o todo donde había ñ apareció una simbología extraña. Eso puede que a ustedes también les haya acontecido. Entonces esto ocurre cuando dentro de la declaración de variables tenemos viñetas, tenemos guiones, o tenemos en este caso la ñ como que es un carácter especial. O sea, dentro del código ASCII recuerden que están los caracteres alfabéticos y más adelante son unos agregados. Entonces estos a veces nos dan problemas de traducción. Lo mejor que podemos hacer es cambiar todo donde dice contraseña por clave, todas las variables. Entonces esta sería la forma de evitar ese error, y esta sería la actualización de esta variable. Al modificar la declaración, automáticamente él me va a mostrar todas las veces que se encuentra este error. Entonces bueno, así podré modificarlas todas rápidamente, clave, y así seguir avanzando. Ok, entonces aún dentro de los mensajes a veces él también hace esta modificación, pero ya queda de parte de ustedes si quieren modificarlo ahí. Yo lo hago dentro de la variable para que no me genere error. Bueno, solventado esto, es necesario que se solucionen otros casos. Por ejemplo, ya tengo yo activo el SAN y me ubico dentro del servidor el gestor de base de datos phpMyAdmin. La cosa es la siguiente: cada vez que nosotros, y voy a hacer uso de la base de datos prueba, que es la que hemos utilizado como ejemplo, cada vez que yo selecciono aquí en la interfaz una tabla, él me genera una consulta. Esto es un SQL de consulta. Recuerden que deben leer los archivos de SQL que se entregaron previamente en las descripciones de los videos para que tengan acceso a él. Vamos a verificar aquí. No puedo hablar ahora. Muy bien. Entonces, ¿qué sucederá? Que es necesario que nosotros identifiquemos los tipos de consultas que existen. La primera consulta es una consulta general. Cuando yo digo select asterisco, es seleccionar todo de la tabla producto, él me va a mostrar esta matriz fila a fila cada uno de los registros que se encuentra dentro de la tabla. Pero asimismo yo puedo hacer búsquedas especializadas. ¿En qué consiste esto? Bueno, comparando un dato en específico o teniendo alguna otra especie de control, que para eso se utiliza la condición where, donde. Entonces yo le voy a dar aquí a editar. Él me va a llamar y me va a mostrar el SQL inicial, que es seleccionar todo de la tabla productos. Yo avanzo como si ustedes, como buenos estudiantes, ya revisaron los archivos de consulta SQL y no tengo que explicar todo, sino vamos a avanzar
a lo que deseo. Entonces, yo voy a hacer una consulta específica. Por ejemplo, yo digo donde yo quiero que el campo, en este caso la columna cantidad o descripción, vamos a decir cantidad, donde cantidad sea mayor a 10. Vamos a asignar esto aquí y vamos a darle continuar. En este caso, él me está haciendo una consultar todo de la tabla producto, pero ahora ya añadí una condición especial. Yo digo donde el elemento o la característica, el atributo llamado cantidad, sea mayor, un operador lógico, a 10. Entonces cuando me ubico aquí, 11 es mayor que 10, entonces el tester, el registro número 1, por ejemplo, el producto 1, el producto de código 2, el producto de código 3 y el producto de código 7 tienen una cantidad mayor de 10. Y así, estos son los únicos registros. Ahora, si yo vuelvo a modificar, o a volver a modificar, y no quito la limitación, digo que sea mayor, vamos a colocar la mayor de 1. Él me va a mostrar que los registros 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 tienen existencia, es decir, mayores a 1. Y me resalta la columna especial. Ahora, si yo quiero que me muestre solo el código, el nombre y la cantidad sin los demás datos, elimino la función, la instrucción asterisco y coloco los datos así. Por ejemplo, yo digo seleccionar, quito el asterisco y añado código, nombre, cantidad, ¿sí? Y le doy continuar. Vamos a verificar aquí. Y entonces él hace la nueva consulta. Así ustedes pueden tomar, y como le hemos mostrado antes, insertar. Vamos a copiar esta estructura y la vamos a añadir ahora, perdónenme, la vamos a añadir al código, ¿ok? Dentro de esta inserción. Entonces, ¿qué sucederá? Estas consultas me pueden retornar más de un elemento. Aquí tengo una consulta que me retorna más de un elemento, todo lo que concuerden con esta condición. Pero yo también puedo hacer una consulta especial única, por ejemplo, tomando como referencia un dato único. Si el nombre no es único, entonces voy a utilizar el código como valor único y lo haría así. Entonces, mostrarme esto donde el código sea igual a 1. Siendo así, ahora un solo registro, no existen más, un solo registro posee esta propiedad donde el código es 1. Y así ustedes pueden seguir modificando su SQL de consulta, un select, según la estructura que ustedes deseen, seleccionando todo, seleccionando con condiciones específicas que le retorne un dato. Si recuerden, si la condicional es la clave primaria o un dato único, les va a dar como resultado un solo registro. Pero cuando la consulta no se está trabajando a partir de una condición única, sino como la cantidad, por ejemplo, el primer ejemplo, donde la cantidad sea mayor a 10 o a 1, él me va a arrojar múltiples datos. Entonces lo que vamos a hacer es aprender a manejar. Aquí tenemos los códigos que vamos a utilizar para cuando el resultado es uno solo, entonces consultamos el último dato, o tenemos el último dato, o cuando es una lista, y entonces lo que hacemos es imprimir la lista en orden. Entonces así vamos con este primer ejemplo. Lo que vamos a hacer entonces es crear un proyecto de tipo Java aplicación llamado consultar base de datos. Muy bien, dentro del proyecto consultar base de datos voy a crear un nuevo paquete llamado clases. Aquí debería tener la validar y conexión. Debido a que en este momento solo poseo conexión, entonces voy a copiarla y voy a añadirla aquí. Pegar. Ok, cierro esta conexión y voy a añadir la nueva conexión. Ok. Me dice que tengo un problema, no me permite abrirla. Conexión base de datos. Aquí tengo un error, ¿ves?
Ok, aquí está haciéndose evidente lo que les había mencionado. Él toma en este caso esta variable, la ñ, como un error. Entonces por eso estábamos haciendo la modificación a clave. Vamos a hacerlo así. Listo. Ya con esto no tendremos ese error. Y me disculpo por haber creado la variable inicialmente llamada contraseña, que eso es un problema. Entonces bueno, así ya tenemos la clase conexión base de datos. Este es el método main por defecto. Aquí vamos a hacer la interacción. Esta será nuestra interfaz con conexión a base de datos. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos un objeto de tipo conexión base de datos llamado C. Necesitamos, por ejemplo, que C, aquí debemos añadir la importación, ¿ok? De la clase dentro del paquete. Entonces dentro del paquete clase, conexión base de datos está importada ahora dentro de esta clase. Luego inicializamos, decimos C va a ser igual a un nuevo conexión, base de datos. Y debemos llamar, ok, aquí me dice que no es estática esta variable. Bueno, vamos a añadirle static para no tener más problemas. Le decimos que es ejemplo C punto conectar, dando el nombre de la base de datos. Nuestra base de datos se llama prueba. Verificamos entonces esta función dentro de conexión de base de datos me va a llamar a la función conectar, esta que posee como parámetro de entrada el nombre de la base de datos, y lo va a añadir. El usuario es root y la contraseña es vacía. Si la conexión es exitosa me va a imprimir el mensaje, muy bien. Si no, me va a mostrar la notificación. Ok, por el momento tenemos hasta ahí. Parece que todo es correcto. Voy a ejecutar el proyecto para verificar. Como ya tengo el servidor activo, ok, no tengo problemas. Ahora me dice controladores no cargados y ya tengo esa excepción. Qué bueno. Entonces simplemente es que dentro de la biblioteca no he agregado la librería necesaria. ¿Cómo se llama? Driver MySQL JDBC. Y listo. Ahora vuelvo a ejecutar. Como tengo el SAN activo, es decir, mi gestor activo, la base de datos la conexión con la base de datos es exitosa. En donde coloque otro nombre, por ejemplo, ya tengo el driver cargado, pero coloqué otro nombre, él me va a ejecutar lo siguiente. Esperamos la ejecución y ya está corriendo. Y aquí me dice, mira, la base de datos no existe, no se encuentra. Entonces bueno, siendo así, ya tengo la primera parte. Ya me he conectado con la clase conexión base de datos, ya me conecté a la base de datos propiamente del servidor. Me hace falta incorporar la nueva función. Entonces bueno, vamos a hacerlo. Este es el error de la ejecución anterior. Y vamos a ejecutar ahora estas consultas, pero desde Java. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos como ejemplo el archivo consultar, este archivo consultar, y aquí se encuentra aperturado. El primero establecía la conexión, luego tenemos una función consultar construida. Lo único que vamos a hacer es así como modificamos insertar, añadir entonces la función dentro de esta clase. Entonces vamos a añadir aquí, copio esta estructura para separarlo. Aquí consultar. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar la consulta completa y vamos a modificar lo que sea necesario modificar. Ok. La función es lo siguiente. Por ejemplo, retomamos en insertar. En insertar pedimos el nombre de la tabla y los valores. Eso debe ser validado. En este caso debe crearse un estatuto a partir de la conexión propia de esta clase, que en este caso es la conexión con el driver.
se va a crear el estatuto. Luego tenemos la sentencia SQL añadiendo los valores que se están enviando desde la interfaz gráfica, y así tenemos la consulta. Como en este momento no tenemos interfaz, pero vamos a hacer la simulación con esta clase, entonces vamos a modificar la función. Imprimimos a modo de bajo fondo, o sea, en segundo plano. Vamos a imprimir la sentencia para verificarla. Ejecutamos el estatuto, que sería hacer el llamado al servidor, y el servidor, si la SQL es correcto, imprime la sentencia y nos estamos mostrando el mensaje registro completo. Cerramos el estatuto. No cerramos la conexión porque posiblemente continuemos insertando datos. Puede que cuando se cierre la ventana sí cerramos la conexión. Ahora, con consultar tenemos el siguiente caso. Tenemos una variable de tipo result set. Entonces vamos a crearla. Así como tenemos el estatuto, ahora vamos a añadir un nuevo elemento static result set. Ok, este objeto de tipo result set va a hacer lo siguiente: cuando yo ejecuto una sentencia de select de consulta, él me devuelve este resultado, sea uno o sean varias filas. Todas estas filas están almacenadas, se pueden almacenar dentro de un objeto de tipo result set. Entonces, ¿qué sucederá? La consulta que se está haciendo va a ser tomada a través, en este caso, el estatuto toma esta condición de result set, y al ejecutar la sentencia que se encuentra aquí, la cual nosotros podemos enviar desde la interfaz o la podemos ejecutar directamente, o sea, a nivel manual, como está aquí, ella me va a generar un resultado. Ese resultado de esa sentencia SQL se va a almacenar en la variable de tipo result set. Luego vamos a comparar la condición boolean. Recuerden que es verdadero o falso. Si el resultado, es decir, si el conjunto de filas que se encuentran aquí posee una última, por ejemplo, este sería el resultado primero y último. Vamos a editar el SQL y vamos a decirle donde cantidad sea mayor a 30, por ejemplo. Vamos a tomarlo con comillas simples o sin comillas simples con datos numéricos. Vamos a verificar. Muy bien. Si la cantidad cumple, pero en este caso es muy poco, vamos a verificar aquí. Yo creo que debemos añadir una comilla simple. Ok. Así está mejor. La única que cumplía con la condición mayor de 30 era el código 1. Entonces así tenemos varios. Donde la cantidad, entonces seleccionar todos los productos donde la cantidad sea mayor a 10. Estos son el código 1, 2, 3 y 7 de los productos. Entonces, por ejemplo, dentro de esta consulta, este sería mi result set. El primer registro, el first primero, va a ser este. El siguiente, a partir de este registro inicial, va a ser el 2, siguiente el 3 y el siguiente va a ser el 7. Pero si yo puedo pedir también devuélveme del resultado el último, the last, o sea, el último, entonces puedo tener este. Ahora, cuando ustedes saben que es un único registro, ustedes pueden pedir el primero o pueden pedir el último, no importa, porque es uno solo. Ahora, la variante va a ser cuando tengan varios. Esto es en cuanto al uso de filtros, y eso lo mostraremos en videos siguientes. Entonces lo que sucederá es lo siguiente: él toma y dice el último. Si resultados tiene un último, es porque al menos uno de los registros cumple con la condición. Al menos uno. Ese lo toma como el último. Si existe, es decir, si esto es verdadero, yo voy a tomar del resultado el último. Ya no estoy tomando todos los que están, sino el que se ha seleccionado. Por ejemplo, seleccioné aquí el 7. Del 7, del último, voy a tomar el nombre, voy a tomar la descripción, voy a tomar la cantidad y voy a tomar el estado. Entonces lo hago así. Por ejemplo, aquí diría la variable, necesito todas estas referencias de variables para imprimirla, solo para este ejemplo.
Cuando tengamos una interfaz gráfica, pues podremos cambiarlo. Pero entonces voy a tomarlo así. Para consultar de esta tabla voy a crear las variables como las necesito. Sería en este caso, las puedo crear miembro de la función string, string código, string nombre, string descripción. Con S mayúscula tendremos un error. String descripción. La siguiente sería un entero cantidad, ok. Entonces sería así, un entero cantidad y un string estado. Para demostración de este ejemplo quedaría así. Ahora debemos modificar dependiendo de la estructura. Me voy a la estructura. Aquí yo tengo que código es entero, nombre, el nombre es varchar, descripción puede pasar por varchar también, en este caso, o al menos string, cantidad es un entero y estado es un varchar. Entonces así debo modificar aquí. Entonces aquí correspondiente a la estructura de la columna yo voy a modificar. Entonces digo resultados.getIn para el primero. Me dice no se puede convertir este resultado a string porque él no es string, él es entero. Entonces el primero entero, muy bien. El segundo me dice string nombre, es de tipo varchar, muy bien. Dice resultados.getString y adentro el nombre de la columna. Siguiente, string descripción, resultados.getString y aquí busco el nombre de la columna descripción tal cual como se encuentra aquí. Este nombre es el que vamos a colocar dentro del parámetro de entrada y así lo vamos a sustituir. Para el siguiente aquí sería cantidad y para el siguiente sería estado. Ahora cantidad es entero, entonces le digo devuélveme un get int. Y si el último es de tipo string, está correcto. Lo otro es cada vez que existe el registro, en este caso va a ser una única vez. Si existe, eso sería una sola vez. No hay un ciclo, no están utilizándose ni un while o un mientras, perdón, o un for, sino simplemente si existe lo va a imprimir. Yo voy a tomar los siguientes datos: nombre, más continúo la cadena, agrego descripción. Para manejar el espacio voy a hacer lo siguiente: al 92n y voy a hacerlo así, al 92n. ok, con esto intento que sea menos larga la sentencia en cuanto a la orden horizontal y acelerar la programación, debido a que es más simple realizarlo así. Ok, el siguiente sería cantidad. Tomo cada variable en el orden que está asignado y voy agregando en la impresión. Recuerden que este es salida estándar del sistema porque hasta ahorita vamos a hacerlo sin interfaz gráfica. Más continúo la sentencia al 92n. ok, el último se llama estado, más estado. Muy bien, entonces ya estoy utilizando todas las variables. Vuelvo, yo sé que para los que no han utilizado este código es un poco extenso, quizás no quiero enredarlo, simplemente vuelvo a establecer la consulta. Estamos consultando en este caso seleccionar todo, pero aquí modifico de la tabla producto, y yo digo donde el código sea 1. Este me estaría devolviendo, por ejemplo, donde el código sea igual a 1. Este me estaría devolviendo este resultado. El único resultado, sea first o last, es el único resultado que existe. Este
voy a tomar el código, el nombre, la descripción, la cantidad y el estado, es decir, todos sus elementos. Los almaceno en una variable y luego los imprimo como salida estándar del sistema. Terminada esta condición, si existía un dado caso, por ejemplo, que yo haga una consulta que no existe nada, como por ejemplo donde el código sea 100, no existe ese registro, él me va a mostrar vacío y significa que aquí no entraría, debido a que no existe un registro último, él no entraría a esta condición y no me imprimiría nada. Entonces, bueno, lo otro es que ustedes pueden decir un caso contrario, por ejemplo, un system.print que diga dato o registro no existe, registro no existe, por ejemplo, ok, y listo. Ahora, terminada esa impresión, cierro el estatuto, cierro el resultado, pero no cierro la conexión. Ok, para este caso aquí estaríamos completos. Lo que nos hace falta, por ejemplo, es que aquí yo llame a punto consultar. No lo tengo, no lo está tomando. Vamos a guardar. Que se llame a punto consultar public void, no, public void ok, public void consultar. Esto estaría ejecutando la sentencia. Ya podemos después modificar que él reciba como parámetro de entrada. Eso será motivo de otro video. Lo que ahorita quiero es que me ejecute la sentencia para hacer la demostración. Puedo también cerrar esta clase y nos quedamos entonces así con las dos que estamos trabajando. La clase conexión base de datos que se está modificando y consultar, que es solo para llamar a la función. Voy a ejecutar y él me va a dar como salida del sistema la información. Entonces aquí quedaría así: conexión exitosa es la primera impresión. Eso fue cuando se llamó a la función conexión, conectar. Cargó el driver, estableció la conexión y me imprimió conexión exitosa. Muy bien, es esta. Luego me imprime los datos que se consultaron, quedando así lo siguiente: se llamó de segundo a la función consultar. Esto ejecutó, creó un estatuto y ejecutó el estatuto, lo cual me devolvió un conjunto de resultados, que es: si existe un producto donde el código es 1, él va a tomar todas las columnas. Y luego yo le digo, bueno, si existe de verdad un dato almacenado dentro de este resultado, significa que esta sentencia fue correcta y que almacenó un dato. Si existe, entonces vamos a tomar el nombre, el código, el nombre, la descripción, la cantidad y el estado y vamos a imprimir, quedando así en la siguiente estructura de salida. Ahora voy a tomar aquí una especie de condición inicial para identificar. Ok, voy a volver a ejecutar la clase. Vean que se está haciendo la modificación correctamente. Tengo el código que es 1. Entonces, bueno, el único registro donde el código es 1 y que se encuentra dentro de la base de datos, vamos a verificar el servidor con mi resultado. Dice el código, donde el código es 1, el nombre es destornillador. Esto es correcto. La descripción es una herramienta de construcción de funcionamiento, así dice nada más. Ya, esto es un espacio en blanco dentro de la variable descripción, porque recuerden que dentro de la base de datos esto es un text y tiene más elementos. La cantidad es 97 y el estado es activo. Actualmente he realizado entonces la primera consulta
desde mi aplicación Java. El siguiente video es poder tomar estos datos para imprimirlos o almacenarlos dentro de la interfaz gráfica. Por ejemplo, un objeto como un Tejaria o un combo bots, y así poder ingresar los datos dentro de estos elementos. También debemos hacer una consulta donde sea más de un dato, es decir, no hagamos una consulta con un valor único, sino con otro elemento, para poder realizar la impresión de una lista y no de un solo elemento en sí. Bueno, eso lo dejo en el siguiente video.